Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Entramos al 9º día de protestas luego del paro nacional del 21 de noviembre y del segundo día de paro el 27, de protestas más pequeñas sostenidas en el medio. Volvemos a paro el próximo 4 de diciembre, la próxima semana. Y entonces empieza a estar claro que este movimiento que empezó hace 9 días tiene una vocación de permanencia. Estamos ante un intento de protesta urbana continuada, algo que nunca se había visto en el país. Está claro, por otro lado, que las inconformidades que suscitaron este movimiento son profundas y son múltiples. Y no está claro aún que el gobierno Duque haya logrado establecer un mecanismo de diálogo para sacar a la gente de la calle e iniciar una conversación de la que pueda salir algo concreto, un cambio concreto. De hecho, ya hay una nueva fecha de movilización para la próxima semana. Ante esto, el establecimiento también ha mostrado su propia resistencia. Los medios de comunicación más cercanos al poder hacen por estos días cuentas sobre las pérdidas económicas que causa la protesta social. En la radio entrevistan al gremio derechizado de los comerciantes para evocar la voz del tendero de barrio, y el gobierno Duque sigue atizando un debate algo estéril, en mi opinión, sobre el derecho a la protesta y el respeto a los derechos de los que no protestan. Todo esto en medio de una discusión compleja sobre el uso de la fuerza policial y del ESMAD. Y sobre este tema yo tengo que hacer acá una rectificación voluntaria, nadie me la ha pedido. Dije en un programa de esta semana que la muerte de Dylan Cruz había sido causada por un arma no convencional del ESMAD. Esta información no es cierta y les ofrezco disculpas. Hoy, que ya ha avanzado la investigación, sabemos que Dylan murió de un tiro de una escopeta de beanbag, como se dice en inglés, un tiro en la cabeza, bolsa de frijoles sería la traducción en español. Un disparo de escopeta que lanza una bolsa con perdigones de plomo que se supone no deberían penetrar el cuerpo, aunque en el caso de Dylan sabemos que ese no fue el caso. En medio de estas discusiones paralelas, la de la protesta como método de presión social y la de un diálogo que aún no toma forma, entramos al tramo final del año con dos preguntas claves pendientes. La primera es si el gobierno y el Congreso serán capaces de aprobar la reforma tributaria antes de que se acabe la legislatura. La segunda, si la fuerza del paro logrará sobrevivir la Navidad y despertarse del guayabo de Año Nuevo. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos esta conversación política de esta noche con representantes de los partidos y movimientos que apoyan el paro. María José Pizarro es representante a la Cámara por la lista de la decencia, la lista que impulsó Gustavo Petro, y hace parte de los movimientos políticos que apoyan este mecanismo de presión social. Es un gusto, como siempre, tenerla por acá, María José. A ti, Daniel, un gusto como siempre aquí en Zona Franca. A todos los televidentes un abrazo y bueno, a Inti, mi colega querido, y a Daniel, que no lo conocía, pero bueno, un gusto saludarte. Daniel Palacios, lo conocían como concejal del Centro Democrático, llega ahora al Ministerio del Interior, al viceministerio, el viceministerio que se encarga de la interlocución política con ustedes los congresistas, y no lo conoce porque ahorita hablábamos, ha estado en una PMU, que es el centro de mando unificado durante las protestas, encargado de todo, seguro ya lo van a conocer. A mí me parece que es un gran tipo que quiere hacer un buen trabajo. Daniel, es un gusto que esté aquí hoy. Buenas noches, Daniel, un placer estar aquí, un saludo a toda la audiencia. Alguna vez les dije que si hacía tránsito a otro cargo igual iba a tratar de seguir viniendo cada vez que me invitaran, entonces aquí estamos hoy cumpliendo esa palabra y un saludo a los dos representantes. Y esa voz la agradecemos, no siempre es fácil tener la voz del gobierno y yo sé que no siempre es fácil tomar posiciones con un cargo en el gobierno. Inti Asprilla también es representante a la Cámara por Bogotá, los dos de Bogotá, María José también, es representante del Partido Verde, el más votado de Bogotá, ¿cierto? El segundo más votado. Ah, el segundo. Primero es Eduardo Rodríguez. No, digo, de su partido. Bueno, sí, Eduardo el le más ganó. votado del partido. Del Partido Verde. Gracias por venir. Inti, que ha hecho, digamos, política, en el buen sentido de la palabra, en la defensa de las personas que sufren abusos policiales y de los vendedores ambulantes. Entonces, su tema está de frente en la agenda. Está álgido, sí. Digamos, nosotros empezamos un abuso policial con los vendedores informales.
y eso vaya trascendiendo a que nos llegan constantemente las denuncias de abuso policial, que no son pocas en este paro. Y de ese tema yo hablé al principio, con esa rectificación voluntaria, porque resulta que el caso es complejo, el de la muerte de la única persona que afortunadamente ha perdido la vida en medio de estas protestas, Dylan Cruz. Obviamente hay heridos graves de lado y lado, pero ahora se trata de un caso con un arma convencional, lo que complejiza un poco el debate. Antes de eso, simplemente déjenme hacer una pequeña memoria de lo que han sido estos 9 días de paro. Yo decía que Colombia no había vivido un movimiento de protesta urbana sostenido y no recuerdo alguno, no sé si ustedes quieran agregar ahí algo. Esto empezó el 21 de noviembre, como ven las redes, es 21N, 22N, esa es la nomenclatura del movimiento de protesta, que comenzó ahí sí con un paro, toque de queda en Cali, cacerolazo en Bogotá, ¿cierto? El 22 fue el toque de queda acá en Bogotá, hubo pánico por grupos de personas que presuntamente se entraron a los conjuntos. Yo no conozco ni un caso en el que se haya conformado que, digamos, los vándalos hubieran entrado al conjunto de nadie. Sí hubo casos como de vandalismo en comercios, pero hubo toque de queda en Bogotá luego de 42 años, creo que desde el 77 no había un toque de queda. Y cacerolazo también. Y el cacerolazo también que se mantuvo también el cacerolazo el 23N, que fue ya el sábado, ¿sí? Sí. Y ese fue el día que el agente del ESMAD le disparó en la cabeza a Dylan Cruz esta arma de la que hablaremos ahora. El 24 llegó la reunión de Iván Duque con los alcaldes, lo que marcó como el inicio de la conversación nacional que ha planteado el presidente para sacar a la gente de la calle, sentarlos en la mesa y empezar a discutir. El 25 murió Dylan Cruz, lo que reavivó la protesta y citó, digamos, para el paro nacional del 27. Antes de eso, el 26 los organizadores del paro se retiraron de la mesa de negociaciones y convocaron un nuevo paro. Se presentó en el Congreso la reforma tributaria, que es un poco esta urgencia paralela que cruza las discusiones de ahora, y el policía Neiva salió herido grave con una papabomba en la cabeza, una persona que sigue todavía en estado crítico, en cuidados intensivos. No sabemos qué también se puede recuperar. El 27 en el paro nacional, 28N, llegó la Guardia Indígena a Bogotá. Y además sucede otra cosa el 27 y es la caída de este chico en las movilizaciones de la 127, que también se encuentra gravemente herido en el hospital. Estos 9 días, ¿usted hace cuánto se posesionó? Hace 15. Bueno, es un buen estreno. Bautizo con fuego. Un poco su lectura, Daniel, de lo que ha sido esto, estando un poco cerca al presidente dentro del gobierno, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, lo primero que hay que decir es que desde el gobierno nacional la posición siempre ha sido la de garantizar la manifestación pacífica y la protesta social. Nosotros desde antes de que arrancara el paro comenzamos a hacer una preparación en todo el país basado en 2 temas. Uno, garantizar la protesta social y estar preparados para preservar el orden público. Y por el otro lado, también por parte del gobierno, hacer una campaña muy clara de lo que nosotros considerábamos lo que era una convocatoria basada en muchos temas que no eran realidad y que eran más suposiciones. Y eso fue la tarea que hicimos previo al paro. Inclusive tarea que creo que los del paro terminaron agradeciendo mucho. No, yo creo que eso fue muy efectivo. Aquí hay unas razones por las que los ciudadanos sienten que tienen que salir a marchar y eso el gobierno nacional lo reconoce y de hecho no tenemos ningún inconveniente con que la gente salga a marchar pacíficamente. De hecho, durante el viernes, sábado y domingo, antes de la semana del paro, yo personalmente estuve con la policía viajando a diferentes ciudades del país para precisamente ver cómo se iba a garantizar la protesta, cómo se iba a garantizar la marcha y cómo estaba la preparación por parte de la policía y las autoridades locales para poder de manera eficiente garantizar el orden público en caso tal de que tuviese que ser necesario. Y eso dentro de un contexto en donde nos habían advertido, donde había mucha información de que iban a haber disturbios, de que iba a haber vandalismo y pues en el sentido de la garantización del orden público pues nos estábamos preparando para eso. Posterior al tema del paro, yo creo que el día del paro fue un paro que transcurrió con relativa normalidad ese día. La gran mayoría de las marchas fueron pacíficas, se presentaron con tranquilidad en la gran mayoría de ciudades. Tuvimos en especial el incidente de Cali, que desde muy temprano fue manifestando disturbios en afectaciones al mío, por ejemplo, que se presentaron ese día, unos actos de vandalismo, lo que lleva posteriormente
al alcalde de Cali a decretar un toque de queda. En Bogotá fue relativamente tranquilo hasta también horas de la tarde, donde se comenzaron a presentar también unos actos de vandalismo. Popayán, Manizales, algunas ciudades muy concentradas donde se presentaron disturbios y actos de vandalismo. El resto yo diría que ese día fue un día tranquilo, con la excepción de Cali. En Cali, donde nos concentramos con este tema de que comenzó a haber este miedo de que se iban a tomar los barrios, las llamadas, todo lo que después me referiré a eso si lo hablamos, que posteriormente fue lo que vivimos el viernes en Bogotá. Sí. El viernes en Bogotá arranca con bloqueos permanentes a las estaciones de Transmilenio, unos disturbios, quema, por ejemplo, de contenedores en Suba y en otras partes de la ciudad. Luego comienzan unos saqueos, algunos establecimientos como Ara en algunas partes de la ciudad. Y comenzamos a tener más disturbios, más vandalismo, y comienza el mismo tema de las llamadas de que se van a meter a los barrios, de que se van a meter a los conjuntos, y eso lleva también a la decisión de un toque de queda en Bogotá. Como tú lo decías, el sábado pues fue un día en donde lamentablemente se presenta el hecho de Dylan Cruz, que el gobierno nacional lamenta, lo hemos expresado, el presidente, todo el gobierno nacional, la señora ministra del Interior estuvo ese día en la clínica visitando y acompañando a la familia. El domingo hicimos el esfuerzo para que la mamá de Dylan estuviera en Bogotá acompañándola. Eso lo organizamos desde el gobierno para que ella pudiera trasladarse de Cali, y pues no quiero referirme a por qué nos tocó desde el gobierno hacer toda esa organización para que ella estuviera, pero se garantizó que ella estuviera en Bogotá. Eso lo lamentamos mucho, y yo quiero ser muy claro, la fuerza pública actuó con mucha responsabilidad durante este paro, en un paro en donde lleva más de 186 intervenciones el SMAT. Se nos ha presentado este caso, que es un caso muy lamentable, que después lo podemos profundizar. Y déjeme, y ahí quiero comentario de ustedes. Bueno, por un lado, obviamente que se presentaron situaciones de violencia en Cali, en Bogotá, etcétera. Desmanes que además fueron muy extraños porque fueron unas explosiones de un día, inmediatamente no se volvieron a presentar. Entonces, alrededor de eso yo creo que tendrán que haber investigaciones, y que claramente el gobierno, pero también los entes de control tendrán, y la Fiscalía tendrán que hacer las investigaciones pertinentes. Pero frente al tema de las movilizaciones, yo no coincido en que son manifestaciones en su mayoría pacíficas, pero que también el SMAT ha utilizado, y sobre todo el SMAT, pero también la fuerza pública ha utilizado mecanismos que no creo sean los idóneos. Por un lado, el SMAT tiene como misión y como función contener una protesta que ya se ha salido, que ya no es una protesta pacífica, y en cambio ha sido utilizado, y sobre todo el segundo día de paro, antes de que sucediera lo de Dylan, como una fuerza preventiva. Esto claramente no cumple ni con su misión ni con el código de policía. Muy seguramente Inti podrá hablar un poco más adelante del tema, pero además tenemos precedentes importantes, y sobre todo en la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá se habían trabajado ya alrededor del PMU, donde confluían la Defensoría, el puesto de mando unificado. ¿Y eso qué es? Es un lugar, un espacio de encuentro, de coordinación, donde está la Defensoría, la Procuraduría, está la Policía, está la Alcaldía, bueno, están todos los que tienen que ver con el desarrollo de la libre protesta, y se establecieron en su momento unos protocolos para que el SMAT estuviera, por ejemplo, a 200 metros del perímetro, que no hubiesen esos encuentros frontales con las movilizaciones, y se llegaron a toda una serie de acuerdos que permitieron que, por ejemplo, los datos que tenemos y que presentó en 2011 la Secretaría de Gobierno, hablábamos del 90% de disminución de actos o de tropeles, como dicen, en el marco de las movilizaciones pacíficas. Siempre que llega el SMAT y se da ese encuentro en una situación de tensión, se producen situaciones de violencia. Y además, la forma en la que está siendo utilizada el armamento por parte del SMAT es precisamente lo que ocasiona este tipo de situaciones. Y como dice Inti, no son pocas. Nosotros también hemos estado recibiendo toda una serie de denuncias por el uso inadecuado, por el exceso y el abuso de la fuerza por parte de detenciones arbitrarias. Y no olvidemos los allanamientos previos, ya nadie habla de eso. Pero recordemos que previo al paro, la noche anterior, se dieron allanamientos a
colectivos culturales, artísticos, etcétera, que estuvieron denunciando. Cartel Urbano, un medio de Cartel comunicación Urbano, que había sido escuelas de especialmente, danza, por ejemplo. notable por sus burlas al presidente de la República. Yo les voy a poner algo que dijo el presidente en una entrevista que le hizo RCN Radio, el medio que dirige Yolanda Ruiz, en donde creo que hay algunas luces acerca de esta discusión de cuándo se puede utilizar la fuerza en una protesta y cuándo una protesta es pacífica o no, respetuosa de los derechos de los otros ciudadanos o no. La protesta pacífica es un derecho, pero es importante también que la protesta pacífica se haga de manera ordenada. ¿Y qué quiere decir que se haga de manera ordenada? Que no afecte los derechos de terceros. La misma Defensoría del Pueblo ha expresado eso públicamente. Y yo quiero decirlo de una forma muy clara. Cuando se afecta la movilidad de la ciudadanía, cuando se afecta el derecho al trabajo, ya deja de ser pacífica la manifestación. Cuando se afecta el derecho a la movilidad, cuando afecta a los otros ciudadanos, deja de ser pacífica la movilización. Entonces, y lo que entiendo acá es que él podría, y se podría argumentar que una protesta que es pacífica en el sentido en que no está generando violencia, pero que está bloqueando las calles, es una protesta contra la cual se puede utilizar la fuerza para disolverla porque es una protesta violenta de alguna forma. ¿Listo? Bueno, vamos por partes. Primero, yo creo que lamentar el hecho de Dylan no es suficiente. Ustedes tienen que reprochar lo que pasó con Dylan. No es una discusión si es una arma de uso convencional. Le pongo un ejemplo. El hecho de que un policía en la calle mate a bolillazos a un ciudadano no justifica que porque el bolillo sea un arma de uso convencional esté bien hacerlo. Yo creo que el gobierno ha sido bastante timorato. Han habido, por un lado, unos actos vandálicos que no apoya ni el Comité del Paro, ni los políticos o el sector político que apoya al paro y sobre los cuales no tenemos ningún control. Hemos rechazado la violencia por parte de la fuerza pública, sobre la cual ustedes sí tienen un control. Y ahí viene cómo se debe utilizar la fuerza. El uso de la fuerza tiene que centrarse en tres, digamos, preceptos: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y yo creo que uno no puede decir a estas alturas del partido que haber utilizado un arma convencional que el protocolo dice debe ser disparada de manera parabólica a más de 10 metros o contra el piso y nunca contra la humanidad de una persona es un uso racional de la fuerza. Segundo es... Pero Inti, déjeme meterme ahí, pero es que esta arma, el beanbag, digamos, no es un arma para disparar de manera parabólica. Por eso te estoy diciendo que, o sea, se puede utilizar de manera parabólica a una cierta distancia, ¿sí? A más de 10 metros es lo que dice. Nunca contra la humanidad. Nunca precisamente es un arma para disparar a la humanidad. No, señor. Sí. No, señor. No es para disparar directamente ni a la cara ni al torso de las personas. Mire esto, esta escopeta la utilizaron en Canadá para reemplazar las otras escopetas letales. Es un arma que se llama menos que letal. De reducida letalidad. De reducida letalidad. No es un arma no letal. A mí me parece aún más grave. El resultado es claro. Entonces, fíjese, el arma de la manera que fue utilizada causó la muerte de una persona. Por eso, entonces uno no puede justificar que un arma convencional que por el mal uso causa la muerte de una persona que esté bien, es lo que le estoy diciendo. Si un policía coge a bolillazos a un ciudadano ya por el piso y lo mata a punta de bolillazos, eso no está bien. Claro, y esa es eso. Aquí es importante. Mire cómo le pongo, déjeme un segundo, le pongo cómo se utiliza esta arma en la policía canadiense. Just so the guys will know when they grab exactly, it. Exactly, yeah, and all the in front line, all the lethal shotguns are going to be taken off, all the ammunition. So this is actually inside. Okay, folks. A ver, entonces, no es un arma para lanzar parabólico. Sí. Quería que terminara el representante para yo poder de pronto, si me permites, contestarle a los dos que habían dicho sobre la utilización de la fuerza. Daniel, para que pueda contestarnos a los dos, y me parece... Termine usted, da su elemento, nos vamos a la pausa y volvemos con Daniel. Para finalizar el argumento, uno no puede decir que el arma que ha demostrado que mata personas cuando se tira cuando se apunta contra la humanidad de las personas sea un uso
racional. Es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo tengo entendido es que las armas deben utilizarse de manera paródica a una distancia de tal manera que no golpeen a la persona, porque eso también está el hecho de que el ruido aturde, y que deben utilizarse o apuntarse directamente al suelo para que no den directamente contra la humanidad de las personas. Yo quiero poner un elemento sobre la mesa. La misión del SMAT, y voy a leerlo textualmente, es personal altamente capacitado en conciliación de masas, protección de los derechos fundamentales y procedimientos especiales de policía que permitan restablecer el orden, la seguridad, la tranquilidad de los habitantes de Colombia. Eso es la función que tiene. Conciliación, dice en primer lugar, capacitación en conciliación de masas. A mí me parece gravísimo que siendo un arma convencional que puede producir la muerte de una persona, el SMAT la esté utilizando para contener las movilizaciones. Y eso es lo que me parece absolutamente grave. Debe el SMAT, que es diferente a la fuerza disponible, que es diferente a la policía, utilizar este tipo de armamento para contener la protesta. Me voy a la pausa, tenemos la respuesta del viceministro del Interior cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de este 9º día de protestas en medio de un prolongado paro nacional que ya ha dejado a una persona muerta por un arma convencional que usa el SMAT. Había varias preguntas para usted, Daniel. Bueno, lo primero que hay que decir sobre el SMAT es, y tal vez lo mencionaba ahorita la representante, el SMAT no es un escuadrón móvil antimanifestaciones. El SMAT es un escuadrón móvil antidisturbios. Y lo que pretende el SMAT es evitar, controlar, contener cuando existe un disturbio, cuando existe un acto que está poniendo en riesgo la seguridad del resto de las personas, y ahí te lo empato con el tema de bloqueos y de movilidad. Y tú lo decías, hay unos protocolos. Generalmente aquí lo que va a haber es una concertación entre quienes van a marchar con la administración distrital, que incluya la personería, que incluya la procuraduría, para saber por dónde va a ser la marcha, para poder programar la movilidad, para poder garantizarle el derecho al resto de los ciudadanos. Y esos ejercicios, por ejemplo, para el jueves, se hicieron en muchas partes y se pusieron líneas rojas. Líneas rojas no que se trabajaron con ellos. Entonces, vamos a un ejemplo. La representante ahorita dice que la marcha, por ejemplo, del jueves no estaba siendo violenta. Tal vez, si la memoria no me falla, porque estaba ese día en el PMU viendo las pantallas, el primer enfrentamiento o implementación que hubo del SMAT en Bogotá fue en la 68,26. Ahí, tanto la Secretaría de Seguridad de Bogotá, los gestores de convivencia y la personería de Bogotá había hablado que hasta la 68 se podía llegar, que no podían seguir avanzando por la 26 con la intención de llegar al aeropuerto, pues por obvias razones, bloquear el aeropuerto de Bogotá no sería algo que se debería permitir, pues porque pone en riesgo personas que vienen aterrizando, personas que van a viajar, etcétera. Entonces, uno de los temas que se concertaron fueron esos. Durante el transcurso de la marcha, se ve la intención de pasar de ahí. Yo inclusive llamé personalmente a la personera de Bogotá en ese momento. Le dije, personera, hablen con ellos, por favor, que lo que se ha hablado con la Secretaría de Seguridad es que ellos no van a permitir el paso de ahí. Y aquí hay que ser muy claro, la implementación del orden público y del SMAT en estas circunstancias que son locales, que son de ciudad, son de los alcaldes. No es el gobierno nacional el que está dando una orden de intervenir o no intervenir. Nosotros en este caso lo que estábamos sencillamente era monitoreando la situación y dándole todo el apoyo que le podamos dar a las alcaldías y a las gobernaciones. En este caso se presenta que continúa la marcha, o sea, los videos son absolutamente claros en donde el SMAT se pone en la raya en donde dicen de aquí no pueden pasar. De acuerdo, y yo estuve allá y yo curié. Y cuando ahí ya van a entrar... Pero el sábado pasó algo muy distinto. No, por eso voy por Eso es a lo que me refiero al tema de cuando el presidente se refiere a temas de bloqueos y se refiere a temas de movilidad. A que debe haber una programación, debe haber de decir por dónde va a transitar la marcha por el tema de la movilidad de la ciudad. Si uno comienza a marchar por cualquier lado, pues no hay forma de hacer un plan de movilidad, no hay forma de interrumpir, digamos, Transmilenio. Ahora, ya hay unas decisiones que son autónomas de las ciudades en las que nosotros no nos podemos meter como gobierno nacional. Cada alcalde implementó de manera distinta. Por ejemplo, la reunión que nosotros tuvimos el domingo con los alcaldes y con los gobernadores, perdón, el día martes, con alcaldes y gobernadores
actuales, no con los electos, que fue la del domingo, varios dijeron, yo por ejemplo a la policía le dije que funcionáramos de esta forma, el otro le dijo, yo dije que la policía, que por ejemplo en Barranquilla el gobernador de Atlántico le pidió a la policía que estuviera desarmada, los que iban a acompañar la marcha, y eso lo hicieron. Digamos, ahí hay un tema de las autoridades municipales y departamentales de cómo cada uno maneja esa situación. Pero habiendo, tienen una magnífica relación, ¿no? Pero habiendo dicho eso, el presidente Duque tiene muy buena relación con todos los alcaldes y los gobernadores, incluyendo el de Nariño, que estuvo en la casa de Nariño y allá fue un poco más... Camilo Romero. Allá fue un poquitico más calmado que lo que fue después en los micrófonos. Pero para el tema, entonces, legalidad, necesidad y proporcional, lo hablaba ahorita el representante. Y lo primero que te digo es, no solamente lo lamentamos, lo condenamos y estamos esperando que haya toda la investigación posible. Toda la investigación posible. El presidente lo ha pedido. Nosotros no podemos determinar si fue accidental o no. Justificado la patada en la cara de una mujer diciendo que eso nosotros no lo podemos. La diferencia, representante, en este caso, es que nosotros como gobierno no nos podemos anticipar a lo que dé resultado una investigación. Creo que ese es un mensaje para la ministra del Interior. Y yo creo que era un hecho accidental. Yo creo que aquí nosotros lo que tenemos que esperar son unas investigaciones claras que determinen qué fue lo que sucedió. De impunidad en investigaciones contra abusos por parte del ESMAD son ceros. No hay investigaciones y lo ha dicho la Procuraduría. Te puedo mostrar hoy tenemos más de 375 policías heridos durante las manifestaciones. Que todo eso lo estamos rechazando. 375 que perdió un ojo, una persona que tenemos uno en estado crítico que le tiraron una papabola. Nosotros lo rechazamos de manera vehemente. Yo creo que podemos llegar, pero es que nosotros no controlamos a los violentos. Ustedes están llamados a controlar a las personas que ejercen la fuerza. Y por ejemplo, también respecto a lo del caso de Dylan, está demostrado, lo dijo la personería, no se respetó el protocolo para la entrada al ESMAD el sábado en una marcha, una manifestación que era pacífica. Doble error. Bueno, vamos a ir a ese punto. Yo creo que ahí tiene que haber claramente una investigación sobre cómo se llegó a esa decisión, cómo el capitán del ESMAD, que fue el que disparó en esa oportunidad, cómo disparó, a qué estaba disparando. Lo que tengo entendido y lo que nos han dicho a nosotros, digamos, de lo que el capitán mismo que se presentó de manera inmediata a donde el comandante de la metropolitana le dijo, fui yo fui el que disparé, yo fui el que lo hice, yo estaba apuntando no a la persona, sino estaba apuntando allá y le pegué y pues bueno, ahí se dio la circunstancia que se dio. Ahí tiene que haber una investigación. Ahora, que el creo que un debate acerca de la utilización del beanbag dentro de un escuadrón móvil que debe utilizar armas no letales, y ahí viene esa pregunta, pero yo te lo devolvería de otra forma. El representante puso ahorita el ejemplo del bolillo. Entonces, si el bolillo hoy es aceptado pues para tenerlo la policía. Si el policía coge un bolillo y pues mata a alguien a bolillazos, pues está mal. Pero no quiere decir que vamos a prohibir el bolillo. Lo que quiere decir es que tenemos que investigar y condenar y judicializar a la persona que abuse de ese implemento. Implementar y formar a los miembros de la fuerza pública para que hagan un uso. Cuando hay ceros, pero espérate, cuando el nivel es tan bajo de porcentaje de personas del ESMAD, de miembros del ESMAD, que han sido judicializados por la policía o por la Procuraduría, tú tácitamente le estás diciendo que su comportamiento es adecuado. Cuando las investigaciones avanzan, cuando realmente se le pone una cuota a la forma en la que viene actuando de manera desmedida el ESMAD, tú ahí le dices al ESMAD que está actuando de manera incorrecta, mientras eso no se haga. Y las cifras de la Procuraduría asustan, las cifras de la Procuraduría. Nadie en Colombia crea hoy que lo que pasó el sábado fue algo bueno. O sea, nadie. Bueno, eso es un acuerdo ya. O sea, yo creo que nadie piensa que la muerte de Dylan fue algo bueno. Y creo que todos, si hubiéramos pensado que se hubiera prevenir, lo hubiéramos hecho. Y te lo digo yo estando en el PMU, en el momento que recibí la llamada del secretario de Salud de Bogotá a decirme que estaban trasladando a un muchacho con paro cardiorrespiratorio, que fue lo que en ese momento se manejó como la emergencia, y que presentaba unas heridas, créeme que esa es la llamada, la peor llamada que tú le quieres hacer al presidente de la República, decirle, acaba de pasar eso. Entonces pongámonos de acuerdo en una cosa, nosotros lo lamentamos y no fue un buen momento para nadie, y desearíamos que no hubiera pasado. ¿Qué podemos hacer ahora al respecto? Que por eso digo, 1.172 investigaciones en 10 años tiene la Procuraduría por
contra miembros de la policía por abuso policial. Solamente el 8% se encuentra activa. De 1.172 es gravísimo. Y de la policía volveríamos. Pero es ahí cuando tú mandas el mensaje. Pero por otro lado, entonces, ustedes están llamando a que la gente salga a protestar y lo haga de una manera constante. Eso, ¿saben ustedes? Va a propiciar choques con la fuerza pública en diversos casos. ¿Cuántos choques ha habido? Ya llevamos 167. 167. Entonces, si ustedes están utilizando la protesta en calle como una forma de presión política, tienen que de alguna forma... Nosotros no. Ustedes como partidos de oposición están llamando... No, pero es que lo que estás diciendo... No, una cosa es que nosotros promovamos una movilización pacífica. Otra cosa es que nosotros lideremos la movilización. Pero es que uno no puede una cosa es que seamos nosotros... pero es quitarle también a la gente la vocería. Aquí lo que ustedes están diciendo, salgamos a la calle y sigamos en la calle. Y entonces ahí ustedes tienen que medir un poco cuáles pueden ser las consecuencias de eso en el futuro. Digamos, yo no voy a aceptar una postura que no he tomado. Yo no hago parte del Comité del Paro, no soy vocero del Comité del Paro y he dicho lo siguiente. Yo apoyo el paro y quien tiene la decisión de seguir o no parando es el Comité de Paro, cosa que está bastante difícil con un gobierno que no sabe dialogar con el movimiento social. Usted es un representante, usted representa a gente. Sí. Y a esa gente entonces, ¿usted qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Salgan a la calle o quédense en la calle? Mientras el Comité del Paro tome la decisión de seguir en el paro, yo apoyo pues el Comité del Paro entonces está decidiendo por usted. Entonces usted se tiene que hacer responsable de lo que pasa a propósito de esta estrategia. Yo tengo que asumir, según usted, que yo soy el que está convocando el paro. No, el paro lo convocó el Comité del Paro Nacional. Nosotros no somos responsables. Yo apoyo el paro y apoyo a las personas que sufren abuso policial dentro del paro. Es así de simple. Mira, nuevamente la posición del gobierno ha sido claro en eso. Mira. No, te lo digo, o sea, tú hablas ahorita de un tema de impunidad de gente que están investigadas por la Procuraduría. Yo creo que eso se lo debes decir a la Procuraduría, porque el gobierno nacional no es responsable de la velocidad o eficacia de las investigaciones de la Procuraduría. Daniel, ¿es legítimo que el SMAT utilice ese tipo de armamento para contener la protesta? ¿O es legítimo que lo utilice la fuerza disponible y la policía? Son dos cosas diferentes. Esa fue mi pregunta, digamos, antes de que regresáramos aquí. Pero además hay un elemento... Parece que responde a esa pregunta. Sí. Como te contesté la pregunta, el tema no es, en este caso, el arma, sino cómo se utiliza y cuándo se utiliza el arma. Y eso son preguntas que tienen que quedar claras. ¿Y si debe utilizarlo el SMAT? Aquí está absolutamente claro, y como lo presentó en el video de Daniel ahorita, esas armas de reducida letalidad lo que están diseñadas es para generar un paro cinético. O sea, quiere decir que la persona que está avanzando, cuando se le da con el beanbag, la persona pare, en vez de tener que recurrir a un arma. Eso es lo que generalmente se hace. Están diseñadas por protocolo para disparos abajo del hombro. Aquí lo que está absolutamente, digamos, fuera del protocolo es que haya tenido un impacto en la cabeza. Ahora, ¿por qué tuvo el impacto en la cabeza? Es lo que está en investigación y tendrá que ser un juez de la República el que determine qué fue lo que pasó. Está claro que es mucho más fácil matar a alguien con un beanbag que a bolillazos. Es decir, a bolillazos accidentalmente. Sí, pero es que, a ver, Daniel, si usted me quiere entender el argumento, lo que yo estoy diciendo es que uno no puede justificar un hecho violento por el arma. ¿Sí? Lo que estoy diciendo. Uno no puede llegar a decir que fue un accidente lo que pasó con Dylan. Yo reprocho constantemente eso. De la misma manera que no puede llegar a decir que si una persona mata a bolillazos a un señor que está en estado de... Creo que ahí estamos de acuerdo. Eso no es un acuerdo. Pero yo no podría hablar ahorita de la intención, porque cuando el representante indica que él no podría hablar que fue un accidente, quiere decir casi que el policía tenía la intención de cometer lo que sucedió. Y eso, pues, no lo puede ni determinar el representante ni lo puedo determinar yo. Tendrá que ser un juez de la República el que determine la intención. Y si eso fue un homicidio doloso, fue un homicidio culposo. Tenemos que esperar a que la justicia lo haga. Pero fue un homicidio. Pero hay que formar... Todo lo que no es una muerte natural o accidental es un homicidio. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos de los debates políticos que hay detrás de este debate también paralelo del derecho a la protesta. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos en el 9º día de protestas, luego del paro nacional del 21 de noviembre. Volteamos un poco la discusión a lo que viene por delante, a la discusión que se está teniendo o no con el gobierno nacional. No sé si se está teniendo. Yo antes, en el bloque anterior, les decía un poco a ustedes, hay que medir un poco el arma o el método de protesta que uno está utilizando, que es en este caso una protesta prolongada,
complicada porque sabe de antemano que además de incomodidades para la ciudadanía que no está protestando, eso puede generar futuros choques y futuros víctimas de estos enfrentamientos. Hay dos cosas. Lo primero es que hay una convocatoria a la movilización que se realizó desde el Comité del Paro Cívico y se han hecho algunas de esas movilizaciones. Hay también unas expresiones espontáneas de la ciudadanía, como los cacerolazos, etcétera, que no fueron convocados por ninguno de nosotros y que fueron una reacción espontánea. Vuelvo y repito, espontánea. Eso tenemos que diferenciarlo porque son Porque de la se convocó gente. en redes No, antes. pero Pero es nadie espontáneo. lo ha estado. Pero Por fue eso, la espontáneo en ciudadanía. No fue el Comité del Paro quien de primerazo dijo, salgamos todos al cacerolazo. Pero además hay otra situación. El Comité del Paro también ha establecido unas condiciones para poder iniciar el diálogo. Debe ser un diálogo eficaz, debe ser un diálogo democrático y debe ser un diálogo con capacidad de incidencia. Sí. Si esas condiciones no se presentan o no se ofrecen por parte del gobierno, la gente que está convocando al paro tiene derecho de seguir, pues no se nos están presentando las condiciones para poder avanzar en el diálogo, en un diálogo que tenga esas Y características. ustedes lo que me dicen de alguna forma es Entonces, que estamos ante una crisis de representación, que ustedes que son representantes, representantes De elegidos sectores en un políticos, esquema, sí. en un esquema de representación en la Cámara de Representantes, hoy no tienen la representación del paro y no tienen la interlocución del paro, y usted que es un puedo viceministro... interlocutar con el comité. Puedo Pero, ¿y el interlocutar. comité qué Puedo tanto- interlocutar con la ciudadanía. ¿Y el comité qué también. tanto representa el Pero paro? lo que nos ha pedido el paro y el comité del paro y lo que nos ha pedido también la ciudadanía es que no les Sí. quitemos su vocería política. Es de ellos y no lo han pedido a nosotros. A ver, entonces, ¿qué dice el Comité del Daniel, Paro en Daniel, una pero carta no, que no, firmaron? No creo que le haya varios quedado eso muy sectores? claro a político. Gustavo Petro, pero... No, Petro es no, usted dirá lo de Petro. Entonces, la carta que firmó el Comité del Paro, que firmaron ustedes, los partidos de oposición también, los nombres de ustedes estaban en esta carta, ¿cierto, María José? El mío estaba. ¿Y el INTI? Listo. También. Ni la forma ni el contenido de la propuesta del presidente Duque de conversación nacional cumple con los requisitos mínimos y no permite avanzar. Proponemos que se convoque una mesa nacional de diálogo plural y diversa con el Comité del Paro, con las asambleas y cabildos distritales, Y con los todo el sectores que mundo. se han movilizado. Que claramente. nadie los representa porque los cacerolazos son difíciles de representar. Que la agenda del diálogo contenga 5 grandes temas. Pliego de peticiones del Comité del Paro, el que incluye desde el desmonte del ESMAD hasta la suspensión de reforma tributaria y reforma pensional y Es laboral. un diálogo que contenga eso, ¿no? Implementación de los acuerdos de paz, política de seguridad y asesinatos a los líderes sociales y excombatientes de las FARC. Una reforma política electoral, la agenda legislativa para cumplir la consulta anticorrupción y que se garantice el ejercicio del derecho a la protesta. Ese es un poco el plante ahora de las personas que buscan representar este movimiento de protesta. Daniel, pero yo sí creo, mire, en tiempos como estos uno tiene que entender las cualidades o las especificidades de la protesta social. Hoy en día la protesta social es una cosa orgánica, no corresponde a las estructuras tradicionales de los movimientos anteriores de izquierda. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que pasa? Hay una indignación ciudadana espontánea que es un cúmulo de indignaciones. Están los ambientalistas por un lado, está la gente que está indignada por lo que pasó con la consulta anticorrupción, está la gente que está indignada con lo que pasó con el proceso de paz, está la gente indignada... Hay todo tipo, mire, yo me puedo acá demorar todo esto, como esta gente defendió al fiscal corrupto, etcétera, etcétera. Hay unos sectores, el estudiante y las centrales obreras, que hacen una convocatoria al paro. Hay una cosa, en la medida que el gobierno nacional no acepte el diálogo con esas personas, un diálogo en una conversación impuesta como lo quiere el gobierno nacional, y no empiece a desmontar las causas objetivas de la protesta, por más que Inti Asprilla salga, por más que María José Pizarro salgan a decir no, paren el paro, no va a pasar. Porque el problema es un problema objetivo de descontento de la ciudadanía y eso tiene que entenderse. Pero, ¿y entonces por qué sí pueden interpretar, Inti? Y con esas complejidades tiene que aprender a lidiar el gobierno. Y yo le puedo decir al gobierno, mire, entiendan, por ejemplo, que lo que viene en diciembre con la reforma tributaria, la gente no quiere las exenciones de la reforma tributaria. ¿Y entonces por qué sí pueden interpretar que esa conversación nacional no es la que quiere la ciudadanía, la que propone el gobierno? Porque lo está diciendo el mismo Comité del Paro, que es una conversación que pero si sale... usted acaba de decir que ese comité no es representante de las indignaciones. es que por eso te digo que hay dos Hay dos características. Uno,
que hoy en día la ciudadanía se manifiesta de manera espontánea, que hay también unos sectores tradicionalmente organizados. Sí. Uno, que estamos los políticos que apoyamos al sector organizado y apoyamos las causas de la protesta. Y le estoy diciendo yo a usted, porque usted me está diciendo, ¿ustedes qué están diciendo respecto a la protesta? Y yo le digo, mire, por más que nosotros como políticos salgamos a decirle a la ciudadanía que pare de protestar, no va a parar de protestar Daniel. hasta tanto el gobierno no cumpla las condiciones del diálogo y no empiece a demostrar una voluntad de cumplir con la agenda de la indignación. Listo. Bueno, lo primero que hay que decir es, el presidente desde el día jueves, cuando se dio el paro, hace claridad de que ha escuchado a los ciudadanos que marcharon y a los que no marcharon. Y yo creo que lo primero que hay que decir es eso. Pretender que el Comité del Paro representa a toda la ciudadanía, yo creo que eso es una sobreexageración de lo que representa el Comité del Paro. Nosotros no podríamos salir a decir hoy que de un momento a otro ya las instituciones no existen y que el único que representa la voluntad de la ciudadanía y la voluntad popular es el Comité del Paro. Sí. Pero no Eso no podría ser, el jueves, eso no podría ser cierto. El domingo eso con no podría los ser alcaldes. cierto. Antes de eso no hubo Esa diálogo. reunión, No podemos primero que decir todo, que esa escuchó reunión, a la gente desde el jueves. para que porque hablemos es con exagerar un verdades y no poquito. con mentiras. Lo primero, esa reunión estaba programada desde hace 3 semanas. La reunión con los alcaldes y los gobernadores electos para ese domingo. Ok. Como inicio de la semana de capacitación de los alcaldes y los gobernadores en la ESAP. Entonces, lo primero es, eso ya estaba programado. Ok. Lunes No lo sabía. se hace el anuncio para que para que nos hablemos, no, yo no para que sabía. hablemos Es con una gran verdades. aclaración. Para que hablemos con verdades. El martes en la mañana se invita al Comité del Paro a que asista al Palacio de Nariño y ellos asisten y se sientan con el presidente. Y una de las condiciones que pone el Comité del Paro, claro, ellos estuvieron allá y lo primero que dijeron fue que no podía haber ninguna conversación con otros sectores sino con ellos. Lo que el presidente hace un llamado es decir, listo, hay una indignación, la ciudadanía quiere ser escuchada, listo, hagamos una conversación nacional con todos los sectores, con todos los ciudadanos, no solamente con los ciudadanos que el Comité del Paro dice que son los que representan, sino con todos los ciudadanos. Pero inclusive la primera reunión se hace con el Comité del Paro. Pero ¿cuál Ahora, es la característica de la conversación? Porque yo creo que ahí está el meollo del asunto. No es la conversación por la conversación. mira, la No voy a conversación- conversar con mi abuelito. yo te Pero digo una una- cosa es pero dialogar con el representante, gobierno. mi y llegar a un conversación acuerdo. Les Sí. empujen esto a la Navidad. representante, el tema es muy sencillo. No, pero Porque ven, seamos claros. conversamos aquí tú y yo, pero La llegamos a un conversación acuerdo nacional- que cambie las condiciones objetivas Claro, de las por otro lado, María movilizaciones. José, tampoco puedes poner tu agenda de gobierno Pero es que, en una mesa. Pero la gente está movilizada A ver, masivamente, venga, históricamente. cierre y ya con- volvemos. Seamos claros, la conversación nacional que estableció el gobierno nacional está exactamente enmarcada en los temas que acabaron de mencionar. Perfecto. Me voy a la pausa, ya regresamos. Gremios eran de- Seguimos en Zona Franca, estamos en el 9º día de protestas que se proponen como un mecanismo prolongado de presión al gobierno, el gobierno que ha abierto una conversación nacional que quiere dilatar las cosas para que llegue Navidad, los de el paro que no saben qué hacer cuando llegue la Navidad y si van a emberracar a la gente por estar en la calle Si mientras vamos a todo el hacer mundo quiere la novenas novena. con cacerolazo, por Novena con ejemplo. cacerolazo y todos preguntándose si esta indignación puede mantenerse viva luego de Navidad y pues, sobreviviendo el guayabo del año nuevo en el 2020. Ese es el panorama mientras hay una agenda legislativa muy complicada. Inti, dígame. ¿Cómo vamos a terminar el año? Es decir, aquí hay como unas decisiones difíciles. El gobierno, yo entiendo que quiere separar las conversaciones, mezclarlas con otros grupos, que no quiere sentarse a hablar directamente y esto se va a empezar a aplazar. Primero que todo, mire, yo creo que el gobierno tiene que estudiar el ABC de la política y de cómo tratar la protesta social. O sea, ¿cómo es posible que ante el paro más grande de la historia, si yo tengo 38 años, nunca había visto nada parecido? Y hay un comité del paro que le dice, siéntese a hablar con nosotros. Y el gobierno le sale con un invento, traído los caballos, no, vamos a hacer un diálogo, Eso viene de Francia. un Son los diálogos de Macron. Pero o sea, no he salido de los cabellos. no. De Macron. De los cabellos de Macron, de los cabellos de Macron. Por eso, pero ¿cómo va a salir el gobierno en medio de una situación como esta a tratar de innovar? Era una cosa muy simple. Reúnase con el comité de paro.
Le dio por ponerse inventivo, por copiarse de Macron, sabiendo ya los antecedentes de lo que le pasó a Macron. Usted mismo ha dicho que el paro no representa todo el movimiento de protesta. Pero es que usted tiene que entender, pero entonces pero es que ya usted hay tiene que una entender la complejidad de la porque situación. todo el mundo se levanta de las conversaciones con Duque. ¿Por qué no logramos avanzar No, en ¿cómo un así? Pero diálogo? los estudiantes se sentaron y le sacaron unas Hice un acuerdos debate de control político hace 2 semanas, 3 semanas, haciéndole un seguimiento punto por punto, así se había cumplido o no se había cumplido. Es más, dijimos en ese momento que nos ofrecíamos como un vaso comunicante entre el movimiento estudiantil y el gobierno. Se lo dije al ministro Botero, en ese momento fue el día anterior a que saliera el ministro Botero, y no, hasta hoy no he recibido una sola llamada del gobierno para decir, muy bien, ya que estamos en esto, aceptamos su propuesta para diálogo. Y eso antes de que iniciaran las movilizaciones. No hay capacidad de diálogo. No dialogó los indígenas. No, pero es que usted acaba de decir una cosa que yo no he dicho que el Comité del Paro no representa la indignación ciudadana. Le he explicado a usted. Usted ha tratado de decirme a mí, ustedes por qué siguen convocando a la protesta. Yo le he dicho, mire, hay una indignación ciudadana que es objetiva, hay un comité que es el cúmulo de todas esas indignaciones. Y por otro lado, yo le he dicho a usted, por más de que nosotros lleguemos a decir, no salgan a parar porque está afectando la economía, eso no va a pasar. Ustedes los políticos. No va a pasar, exacto. Entonces usted no me puede... ¿Pero usted cree que el comité sí tiene la llave para cerrar la protesta? En la medida que, primero que todo, es que son varias cosas. Uno, primero la forma de cómo se dialoga con el comité, y dos, cómo se empieza a avanzar con las peticiones concretas del comité que representa a la ciudadanía. Además que hay que ver cuánto cuesta. Por un lado, la publicidad de Peñalosa, 231.000 billones. El desfalco al carrusel de la contratación, 2 billones. No, pues, la inversión de... O sea, sí, esto cuesta, la corrupción le cuesta más al país pero ¿y las cuentas que de las Penalco? pérdidas por la movilización. No creo por que ejemplo, esas cuentas... Daniel. No, digamos, aquí escucho ahorita a la representante decir que a ella no se le... digamos, no es que el gobierno no negocie. De pronto lo que estabas diciendo era que el gobierno no te ha aceptado a ti como una mediadora, que fue lo que te entendí. Tampoco lo ha dicho. No, eso no lo ha dicho. Porque dijiste que tú te habías ofrecido con el ministro Botero para tú ser una mediadora. en ese momento que pudiésemos establecer, que el Congreso pudiese ser un escenario de diálogo antes de que iniciaran estas protestas. Estamos hablando de las movilizaciones. ¿Hoy no existe una mesa de diálogo del Ministerio de Educación con los estudiantes establecida? Claro que está establecida. Entonces no digamos que no hable. Escucha el debate. Como nos vamos a encontrar mucho en el Congreso aquí en adelante, te invito a que escuches el debate y tal vez entre tú y yo... No, estás escuchando no el debate que hicimos en ese momento. Creo que si lo escuchas podrás entender un poco el carácter de la propuesta, que no tenía ningún otro sentido que de alguna manera encontrar una salida para esas movilizaciones constantes. Pero esa es harina de otro costal. Por eso sigo entendiendo que es claro que ustedes están fragmentando la discusión, partiéndolos en mesas de distintos temas, no quieren una interlocución directa con la gente del Comité del Paro, y eso ha llevado a que ellos no acepten esa interlocución. Y yo quiero saber un poco cuál es la posición para construir a partir de ahí. No, pero yo primero había una afirmación de la representante que decía que a ese gobierno no le gusta escuchar ni sentarse con los sectores. Entonces, lo que yo le estaba diciendo todos los sábados es que eso, hablar con la ciudadanía, que eso no. Lo que le iba a decir es que eso no es cierto, porque de primero hecho, recibió a Maluma que a los estudiantes. De hecho, sí, ese ha sido el argumento. No fue capaz de irse a hablar con los indígenas. De marcha, ese es el argumento de la oposición fue ofensivo para la gente, y con la gente de la minga indígena no fue capaz de sentarse a hablar. Y ese es el argumento. La conversación está coja, no tiene el Comité del Paro. ¿Qué van a hacer ahí? Vuelvo y repito. Ese es el argumento light para decir que el presidente y el gobierno no se sientan con nadie. Si es light porque es buscar una indignación en algo que no es cierto. 10 billones de pesos quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo. 10 billones de pesos quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo de conversaciones con los indígenas. 4.5 billones de pesos salieron de las conversaciones con los estudiantes. Y la pelea. Y la mesa sigue abierta. Ahora, a tu pregunta de lo que decías ahorita, si el gobierno ha pensado o no ha pensado sentarse. Yo creo que el gobierno ha sido claro de que quiere impulsar una gran conversación. Entre esa conversación está claramente el Comité del Paro. Y esa fue la idea de la reunión que hicimos con ellos. Ellos no quieren estar ahí. El martes estuvimos... Exacto. Ojo, los que no quieren estar ahí son ellos. No quiere decir que nosotros no estamos conversando. Quiere decir que entonces el problema es que no estamos conversando como ellos quieren que conversemos. Que es una diferencia muy grande. Me fui. Se me acabó el programa. Creo que esto se va a dilatar y nos vamos a diciembre conversando sobre cómo conversar. Un anuncio para nuestra audiencia. Nosotros
nosotros la próxima semana estaremos haciendo un viaje de reportería que teníamos planeado con anterioridad. Tenemos unos programas muy chéveres para ustedes, pero no será el análisis de coyuntura al que están acostumbrados. Espero nos disculpen, pero estamos trabajando en algo chévere por fuera de Bogotá. A ustedes muchas gracias por estar acá. Seguiremos dialogando en diciembre con su alegría y su tráfico. Nosotros nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.